tal amigos de Huellas y Retratos? Mi nombre es Erika Vinces del Valle y me encuentro en el Ateneo Cultural de Manabí de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, que preside el doctor Dumar Iglesias Mata, en la ciudad de Portoviejo. Y en este Ateneo Cultural Manabí podemos apreciar varias pinturas del Portoviejo del ayer. Esos cuadros que pintaron artistas reconocidos de nuestro querido Portoviejo del ayer, hoy y siempre. Hay fotografías y también hay pinturas al óleo, acrílico, plumilla, fotografías que nos dicen y representan toda la actividad cultural, ancestral, comercial de nuestra Villa Nueva San Gregorio de Portoviejo. Y así como vamos a presentarles un paneo de todas aquellas pinturas, también vemos cuadros de Eloy Alfaro Delgado, también pintado por artistas nuestros, así como las casas antiguas que les menciono. Y en este Ateneo Cultural Manabí vamos a hacer la entrevista al doctor Dumar Iglesias Mata, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Manabí. Así que acompáñenme. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Huellas y Retratos a través de mi canal ECA TV. Hoy en nuestro programa tenemos a un gran invitado muy destacado e importante de la provincia de Manabí y a nivel del Ecuador. Con ustedes en Huellas y Retratos vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Dumar Iglesias Mata, doctor en jurisprudencia, expresidente de la Casa de la Cultura de Manabí. Ha sido catedrático de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, primer vicepresidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, editorialista de algunos medios de comunicación como Diario El Mercurio y autor de varios libros, entre los más destacados sobre Eloy Alfaro. De estos y más temas vamos a platicar con él. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, dona Erika Yesenia Vinces del Valle. Estar en Huellas y Retratos y ser entrevistado por usted significa para mí un altísimo honor. Vamos a empezar a preguntarle al doctor, todos quisiéramos saber, él nació en Chone, y vamos a preguntarle cómo fue su infancia en su natal Chone. Sí, es algo coincidencial que marcó mi vida por completo porque me siento orgulloso de haber nacido en Chone. Mi padre trabajaba en la función judicial, era pues secretario oficial mayor, y en una temporada mi madre se fue a vivir a Chone por 2 o 3 años y allá nacimos 2 hermanos, Limber, que vive en los Estados Unidos, y yo. A los 2 meses de nacido, a mi padre le dieron el pase a otro juzgado en Portoviejo y se trasladó a la residencia y obviamente me inscribieron aquí en el registro civil ya. De tal manera que toda mi infancia prácticamente decurrió en Portoviejo, en barriadas populares como la calle Espejo y Quiroga, y luego en la Bolívar, entre Espejo y Juan Montalvo. Inquieto en diferentes facetas, desde la escuela me gustaba intervenir en concursos de oratoria, en declamación. Me ubicaba primero en la fila para poder contestar las preguntas de los profesores, y fue impregnándose en mí un sentimiento profundo, un apego a la lectura, que más tarde, al ingresar al Colegio Olmedo, me permitió pues ser triunfador del concurso nacional de la Flor de Septiembre en la categoría de relatos y cuentos, y por lo tanto merecedor de la Flor de Septiembre que me entregó en ese entonces el director, licenciado Horacio Hidrobo Peña Herrera. ¿En qué escuela estudió? Yo estudié en la escuela Tiburcio Macías, donde tuve realmente profesores extraordinarios que aplicaban la regla Doña Tomasa se llamaba, y al que no daba una lección pues le aplicaban en la mano, en los glúteos. Era una educación bastante enérgica de parte de los profesores que fue modelando la personalidad. Eso es fundamental,
la energía de los profesores para saber aprender. Luego en el Colegio Olmedo vino a mí una situación muy especial. Desde muy joven se me seleccionó en la Flor de Septiembre para ser proclamador de las reinas, para ser maestro de ceremonia de los festivales de la Flor de Septiembre. Y en ese marco de proclamador me correspondió proclamar a una bella jovencita de Puerto Viejo, que ya era reina de simpatía del Colegio Puerto Viejo, reina de Costa Azul, y me correspondió proclamarla como reina del Cuerpo de Bomberos. Pero como yo la cortejaba un poco, los familiares se opusieron a que yo sea el caballero primero y luego como proclamador ya no pudieron oponerse. La situación era tan rígida de parte de la familia y el control que tuve que aprovechar el acto en sí de colocación de la cinta para declarármele a la que es mi señora, mi esposa, con la que he tenido 3 hijos, varios nietos, tengo bisnietos y pude constituir un hogar feliz. Pero recién casado y con una hija a cuestas, me gradué de bachiller en la sección nocturna del Colegio Olmedo. Y ahí me puse a pensar y a escuchar el consejo de varios amigos, consejos de mi madre y mi padre, que me aconsejaban ir a estudiar a Guayaquil para abrir nuevos surcos, nuevos horizontes, relacionarme con la gente de cultura, del periodismo, etc. Bueno, doctor, entonces en el Colegio Olmedo, ¿cuáles fueron esas facetas más importantes que usted logra destacar tanto en su función cultural, ganador de la Flor de Septiembre, me mencionaba, y proclamador de reinas? Como proclamador de reinas, entonces me flechó una bella reina de Puerto Viejo, que al momento de proclamarla y colocarle la cinta en el recreo, prácticamente le expresé mi declaración de amor y ella me correspondió y en 3 meses nos casamos. De ahí surgió un bello hogar donde he tenido 3 hijos, varios nietos y bisnietos, un hogar muy feliz por seguro. Entonces, ahí vino el dilema de seguir estudiando aquí o ir a Guayaquil. Escuché el consejo de amigos y de mis padres, me fui a Guayaquil, donde al día siguiente de haber llegado, porque yo ya ejercía el periodismo no académico, escribía en Diario La Provincia, escribía en la revista Recado Cultural, en algunos otros medios impresos. Me presenté en Agencia Ecuatoriana de Prensa y el mismo día que me presenté me tomaron la prueba y entré como cronista especial de Agencia Ecuatoriana de Prensa, donde laboré por 6 años de estudio en Guayaquil. También me presenté a Diario El Universo, donde laboré como redactor especial. Y en esa faceta de doble actividad de periodismo se me asignó el rubro de entrevistas a destacados políticos, a destacados diplomáticos, a destacados hombres de cultura. Y se me asignó también una página permanentemente en el suplemento cultural para todos de Diario El Universo. En esa página cultural, yo la titulé Página Cultural Manabita, donde comencé a difundir los valores de Manabí, los poetas, los escritores, los científicos, los dramaturgos, los educadores, etc. Y allí surgió un primer libro de esas publicaciones que se llama Entrevistas Literarias. Ese libro de entrevistas literarias fue realmente un éxito porque yo apliqué un aprendizaje que he tenido en mi vida de hacer las síntesis de la síntesis. De tal manera que ya vamos a hablar próximamente en mi libro cómo está un modelo de ese sistema de entrevistas. Entonces la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil dispuso que este libro sea de consulta de sus alumnos, Entrevistas Literarias. Luego ya en Guayaquil también publiqué Poesía y Cuentos Universitarios, segundo libro. Mi tercer libro de diferentes temáticas lo publicó la Casa de la Cultura del Guayas. Y así en ese carril de publicaciones, de intervenciones, también en Guayaquil Proclamador de Reinas, etc., surgió en mí la idea de promover la coronación del poeta manabita José María Egas. Yo era presidente de la Asociación Cultural de Universitarios Manabitas y primero hice un comité pro coronación que lo integraron el doctor Wilfrido Lor Moreira, el doctor Abel Romeo Castillo, el doctor Leopoldo Benítez Vinuesa, el profesor Justino Cornejo Vizcaíno, el doctor Ignacio Carballo Castillo, entre otros. Y con ese comité nos presentamos al municipio, a la alcaldía de Guayaquil,
llevamos el currículum del poeta José María Egas y pues el municipio prácticamente en una ordenanza aprobó el acto de coronación que se cumplió. Se cumplió ese acto preciosísimo en 1974 en el Salón de la Ciudad del municipio de Guayaquil. Luego, en esa performance también de entrevistas literarias, me presenté en Manta ante el doctor Medardo Mora, que era alcalde, para proponerle que a los hermanos Egas, poetas manavitas de renombre, sí, claro, con su hermano Miguel Augusto Hugo Mayo, en la casa donde habían nacido en el centro de Manta, se instituye el pasaje Egas. El doctor Mora aceptó mi petición y ahí están los dos monumentos, dos bustos de los hermanos Egas y quedaron para la historia. Luego los traje a Puerto Viejo. Ellos vinieron a Puerto Viejo como los 60 años de ausencia. Fue realmente una apoteosis en la Casa de la Cultura, el recital que brindaron y reiteraron su amor a Manabí. De tal manera que tengo para mí el honor de haber sido copartícipe de la coronación del poeta José María Egas en Guayaquil, del doctorado honoris causa de Miguel Augusto Egas Hugo Mayo en Manta y también artífice de la coronación del poeta manabita Vicente Espinales. Doctor, después de esa etapa del colegio y todas esas actividades que usted fue generando con toda esa elocuencia y ese gestionar suyo cultural, vino la universidad. En la universidad usted estudió leyes. Sí, pero para esto en Guayaquil yo fui llevando en mi pensamiento una promesa que hice a mi madre. Cuando yo estudiaba en el Colegio Olmedo, pues yo practicaba la declamación. Yo me sabía 80 poemas del Indio Duarte y de los poetas maravitas más de 100 poemas. Entonces un día con un grupo de compañeros conformamos agrupaciones musicales, artísticas y nos presentamos ante el doctor Ángel Amén, que era presidente de la Casa de la Cultura, porque el doctor Manuel Palomé, que es rector del Colegio Olmedo, nos había ofrecido apoyo para una gira a Colombia. Y nos dijo que si nos presentábamos en la Casa de la Cultura, el apoyo era mejor, era superior económicamente. Nos presentamos y hubo muchas dilatorias. Y luego, cuando ya en la víspera del viaje, nos contestó el doctor Amén que era imposible, que la tribuna de la Casa de la Cultura era solo para consagrados. Como es obvio, yo, un joven apenas de 14, 16 años de edad, llegué llorando a mi casa ante mi madre. Mi madre me sentó a su lado y me dijo, ¿qué le pasa, hijo? Le digo, madre, me han negado la tribuna de la Casa de la Cultura. Y no sabemos por qué, porque nos han dicho que es para consagrado. Está bien, mi hijo, conságrese. Usted va a estudiar a Guayaquil, allá tenga los mejores roces, la mejor ilustración, estudie, supérese, que algún día usted va a ser presidente de la Casa de la Cultura de Manabí. Entonces yo llevé en mi pensamiento y le dije a mi madre, madre, le prometo superarme y ser presidente de la Casa de la Cultura. Entonces en Guayaquil, pese a todas las ofertas, a las puertas que se me abrieron, a cargos que se me ofrecieron una vez graduado de abogado, etc. ¿En qué universidad? En la Universidad Estatal de Guayaquil estudié los 6 años. Aparte estudié periodismo, marketing y publicidad. Tengo 3 licenciaturas colaterales a la de abogado. ¿En la misma universidad? En la misma universidad. Luego doctor en jurisprudencia. Entonces, en Guayaquil prácticamente yo organicé caravanas culturales que las presentaba en el Museo Municipal, en Canal 10 de Televisión y en la Casa de la Cultura, donde llevaba con mi esfuerzo económico personal a poetas, escritores, artistas, pintores, y los presentaba cada 3 meses en Guayaquil. De tal manera, si calculamos 6 años en Guayaquil, yo llevé alrededor de 24, 30 caravanas culturales, ¿no? Eso me permitió que aquí en el ambiente cultural tener ya una especie de respeto, primero a mi producción literaria, cultural, ya había publicado varios libros, segundo a la actividad como gestor cultural. Entonces me presenté en 1978 como candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura y obviamente perdí con 4 votos frente al licenciado Horacio Hidrobo, que él merecía la reelección. Pero esa misma noche surgió en mis compañeros que me habían dado 14 votos la moción de que sea candidato para 1980. Iniciamos allí un trabajo arduo y tuve que integrar un directorio de mucha categoría porque la Casa de la Cultura entonces era de consagrados, era de hombres ya provectos, no habían jóvenes. Yo logré el pase a la Casa de la Cultura de Manabí porque la Casa de la Cultura del Guayas me nombró miembro correspondiente una vez que me publicó el libro Latitud Equinoccial. Y la matriz de la Casa de la Cultura, cuando ya me vine a residir a Puerto Viejo,
cuando ya tenía pretensiones de venirme, pedí el pase. Y aquí me archivaron ese pase, me lo tuvieron guardado algún tiempo. Luego exigí que se me entregara ese nombramiento, se me entregó y pude participar en esas dos elecciones, el 78 y el 80. Entonces, como paradoja del destino, me presenté siendo candidato a presidente el doctor Ángel Amén Palma. Y el destino es grande, Dios luminoso, marca los designios de la vida del hombre, y esa promesa que le hice a mi madre se cumplió el 10 de agosto de 1980, donde derroté en elección democrática a quien me había negado la tribuna de la Casa de la Cultura, al doctor Ángel Amén. Esa es una anécdota de mi vida que me marcó para superarme, y luego en la Casa de la Cultura podemos hablar de las actividades cumplidas. Por supuesto. Coménteme, fue presidente en 1980 y de ahí siguió una reelección. Bueno, en 1980 la asamblea fue una votación muy reñida. Yo tuve 28 votos, 24 votos del doctor Ángel Amén. Pero hoy ocurrió algo inusual. Yo, como con la visión que traía de Guayaquil, que había viajado a Europa, yo había estado en Francia, había estado en España, había observado las bibliotecas, los cenáculos de cultura, el Ateneo de Madrid, estuve como invitado. Entonces traje la concepción de crear una Casa de la Cultura de puertas abiertas y escenarios libres. Una Casa de la Cultura que no funciona en 4 paredes. Entonces en la Casa de la Cultura había un proyecto para construir en el Parque Juan Montalvo, que el municipio lo había donado a la Casa de la Cultura. Entonces yo renuncié y devolví al municipio el Parque Juan Montalvo frente al cementerio, y opté por llevar adelante una iniciativa que presenté al directorio de expropiar Cine Jardín al Recreo. Aquí era difícil por los compromisos políticos que había. Entonces me fui aquí donde mi amigo, el presidente Jaime Roldós, a quien yo lo había entrevistado varias veces en Guayaquil para El Universo y Ecuatoriana de Prensa, y les puse las necesidades y le llevé la foto de un edificio vetusto que las escaleras traqueaban al bajar o a subir una persona. Vetusto realmente, que era alquilado, además arrendado por la Casa de la Cultura. Entonces el presidente me dice, tiene razón Duma, ¿y por qué no lo expropias en Manabí? Porque allá la política reina y no se puede, presidente, usted tiene una facultad constitucional también de expropiar para fines culturales. Dumar, pero no hay dinero, presidente, ayúdame con la expropiación. Entonces el presidente me dijo, ayúdame con el proyecto. Le llevé el proyecto y antes del 12 de marzo de 1981, me llamaron de la Presidencia de la República, que venía a Puerto Viejo a la sesión de la fundación de la ciudad del nuevo aniversario, la esposa del presidente de la República, doña Marta Bucarán de Roldós. Y ella me trajo y me entregó en el Salón de la Ciudad el decreto de expropiación. Un decreto de expropiación, pero sin recursos. Entonces tuve que acudir a la función judicial para fijar el precio. Se fijó inicialmente el precio de 4 millones de sucres. Pero luego en la Corte, cuando ya prácticamente iban a ratificar, surgieron también los intereses políticos de por medio y prácticamente subieron a 7 millones de sucres en esa época. Estamos hablando ya del 80, 81. Entonces vino una lucha realmente perseverante, me instalé en Quito, era vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el licenciado Jorge Zambrano García, de gran recordación debe ser para la cultura de Manabí, porque gracias a él logré luego entrevistas con el expresidente Osvaldo Hurtado, que había asumido la presidencia por muerte de Jaime Roldós Aguilera. Y Jaime Hurtado lo que me dio fue $500 000 de sucres. Y luego fuimos logrando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Finanzas, con obras de interés provincial, hasta que faltando una semana para que se cumpla el término de 6 meses para poder reunir los 7 millones, logramos reunir, y ese día hubo una marcha con banda de pueblo, con el ministro fiscal, la membresía. Hicimos una marcha, depositamos el valor y ocupamos al día siguiente el predio del Recreo, no sin antes haber recibido ofertas de coimas, amenazas de muerte, porque se creía que eso era inexpugnable, que no se podía. Lo logramos. Y allí comenzó a funcionar la nueva Casa de la Cultura de Manabí. En la Sucre y García Moreno. En la Plaza 24 de Mayo. En la Plaza 24 de Mayo antes. Doctor, cuénteme las actividades que se realizaron en su primera administración como presidente de la Casa de la Cultura. Actividades, comenzaron las publicaciones de libros, porque a mí eso siempre lo he tenido en la memoria, de las publicaciones que usted hizo de tantos autores. Sí, nosotros llegamos a la Casa de la Cultura el 10 de agosto de 1980
y encontramos una institución con deudas. Se debían 36 meses de arriendo, 24 meses de seguridad social a los servidores, se debía en la provincia, en Diario Maravita, en Revista Gregorio. Entonces, en la entrevista que tuve con el presidente Roldós, le dije: presidente, ayúdeme, he recibido una casa de cultura en quiebra, pero Dumar, está bien, te voy a dar. Y me dio $500,000 de sucres el presidente Jaime Roldós, con lo que pude pagar las deudas que había y recibí ya puertas abiertas para créditos. Entonces hice un llamado a escritores, poetas, pensadores, intelectuales, para que publiquen, y comenzaron a llegar publicaciones, y las ediciones se hicieron constantemente, que en un periodo de 2 años y 2 años después, hasta el 84, publicamos 134 libros en ese primer periodo, 1980-1984, con un concepto que yo tengo y que lo sostengo. El libro bueno permanece en el tiempo, en el espacio. El libro malo se desploma solo. Pero nosotros no podemos ser verdugos en nuestras generaciones culturales. Hay que abrir las puertas, hay que estimular al que tiene una creación intelectual y apoyarlo de cualquier manera para que sus deseos, sus iniciativas se vean publicadas en un libro que en esa época logramos publicar, récord nacional. Le ganamos a la matriz de la Casa de la Cultura. Ni todos los núcleos juntos del Ecuador lograron publicar 124 libros. Luego, como yo soy hombre de vocación democrática, dimos paso ya a presidencias de Vicente Espinales, de Guadilla Laguando, de Douglas Bacavera, y yo volví luego en el año 2000 a un nuevo periodo que se prolongó a 2004, hubieron otros presidentes, y de allí el 2008 me pidieron que vuelva a la presidencia hasta el 2016, en que luego creamos las caravanas culturales a los cantones, las extensiones cantonales. Es decir, que era una Casa de la Cultura. Yo creé en mi periodo la Casa de la Cultura Juvenil, que fue un semillero donde alrededor de 80, 100 jóvenes, los mejores alumnos de todos los colegios, eran becados para que en la Casa de la Cultura nosotros pagamos conferenciantes, expositores, giras culturales, temas de oratoria, de libro leído, talleres literarios, donde allí surgieron lo que hoy son y constituyen verdaderos líderes en nuestra comunidad. Doctor, algo que a mí me llamaba la atención y yo asistía eran los jueves literarios, donde también se daba la cátedra alfarista, que es algo que siempre se destacó en sus administraciones. Resaltar el tema de Eloy Alfaro, y usted es un conocedor a carta cabal de Eloy Alfaro, ha escrito varios libros, ya vamos a platicar de esos, porque yo sé que usted, de ser autor de varios libros, entre ellos de Eloy Alfaro, escribió Eloy Alfaro, 100 facetas históricas, declarado el mejor libro del Ecuador por la Comisión Regional de la UNESCO. Vamos a hablar sobre ese tema y sobre la cátedra alfarista que se daba en su administración como presidente de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Me motiva hablar de este tema porque cuando yo llegué a Guayaquil a trabajar en El Universo y en Agencia Ecuatoriana de Prensa, un día Nancy Bravo de Ramsey, directora del Suplemento para Todos, mes de noviembre del año 75, me pidió que yo escribiera un reportaje a 2 páginas sobre el asesinato de Alfaro. ¿Tú lo puedes hacer, Dumar? Sí, Nancy. Pero yo tenía la vocación que tenemos todos, el conocimiento ligero de quién era Eloy Alfaro. Entonces, entre noviembre, diciembre y primera quincena de enero, visité a historiadores, escritores, periodistas, pensadores. Me hice prácticamente un asiduo visitante de las bibliotecas. Pude consultar cientos de libros, revistas, periódicos, entrevistas, y entregué a Diario del Universo el 15 de enero del año 76 un reportaje a 2 páginas que se publicó el 28 de enero sobre el asesinato de Eloy Alfaro. Pero como yo había sufrido muchísimo la investigación, no habían libros especializados, sino libros de diferentes temáticas, surgió entonces en mí la idea de escribir un libro que resuma para la persona que quiera conocer la vida de Alfaro en 100 facetas, en 100 temas, un libro. Entonces, desde 1976 a 1995 me puse a preparar el libro por alrededor de 19, 20 años, que circuló en homenaje al primer centenario de la Revolución Alfarista, Eloy Alfaro, 100 facetas históricas, que realmente, al paso del tiempo, con 10 reediciones de 3.000 ejemplares cada edición, se publicaron 30.000 ejemplares, porque Libre Mundo me distribuyó por América Latina y fue un verdadero bestseller. Entonces ahí surgió en mí mi vocación de ser un biógrafo alfarista. A la fecha tengo publicado 20 libros sobre Eloy Alfaro Libertador, Eloy Alfaro Inmortal,
Cenizas de Alfaro, Los asesinos de Alfaro. Los asesinos de Alfaro tengo aquí. Tengo en preparación un último libro en 2 tomos que se llama Eloy Alfaro en llamas, porque entró en mí una vocación sobre la vida y obra de Alfaro. Entonces, en la Casa de la Cultura de Manabí, desde 1980, y luego que yo comenzamos ya, creamos prácticamente la cátedra alfarista inicialmente, pero en 1995 ya tuvimos el libro, tuvimos la materia, con lo que visitamos colegios, escuelas, universidades y provocamos desde la Casa de la Cultura concursos de libro leído y de oratoria que concurrieron de todo Manabí y del Ecuador a la Casa de la Cultura, a estos grandes certámenes que hacíamos para provocar en la juventud la oratoria, el ensayo, la vocalización, la declamación, pero también el conocimiento de la vida y obra del libertador Eloy Alfaro. Entonces tengo para mí que fue una casualidad que me recomendaron escribir sobre Eloy Alfaro en Diario El Universo, y allí surgió en mí mi vocación de ser biógrafo alfarista, y hoy por hoy pues tengo el reconocimiento de los familiares de Alfaro, nietos, bisnietos, tataranietos que me han invitado a Panamá, y mi libro circula en todas las universidades y en todos los países del mundo. Doctor, dentro de algunos autores que han existido antes de que usted escribiera sobre Alfaro, ¿cuáles han sido esas referencias importantes en cuanto a investigación? Que, por ejemplo, Vargas Vila, ¿qué otros autores han influenciado en usted para escribir sobre Eloy Alfaro? Bueno, indiscutiblemente influenciaron en mí José Peralta y Roberto Andrade. Y La muerte del cóndor de Vargas Vila es una cosa extraordinaria después de la muerte de Alfaro. Pero hay un hecho muy cierto. Después del asesinato de Eloy Alfaro, los historiadores de la sierra nos inundaron, en la costa ecuatoriana, en Manabí también, de libros donde lo pintaban Eloy Alfaro como hereje, como asesino, como masón, como el que expulsó a los jesuitas, como ignorante. Entonces mi misión fue, al escribir el libro 100 facetas históricas, dar a la juventud ecuatoriana, a los maestros de la patria, la visión de un Eloy Alfaro, escritor, estadista, un Eloy Alfaro que construyó la nueva nacionalidad ecuatoriana, un Eloy Alfaro que trabajó en el periódico La Estrella de Panamá como redactor y editorialista, un Eloy Alfaro que publicó 9 libros, es decir, era un intelectual. Entonces, allí fuimos borrando esa imagen negativa que los escritores de la sierra pintaron sobre Eloy Alfaro, y surgió el héroe indómito ya para admiración de la juventud manabita y ecuatoriana. Y luego vino entonces la Asamblea de Montecristi en 2008, ese gran museo mausoleo del Maestro de América y Buquillas, los concursos que hemos realizado a través de la Casa de la Cultura y el gran reconocimiento que hay por hoy a Eloy Alfaro, que además yo instituí a través de la publicidad de mi libro, que debe llamarse Libertador Eloy Alfaro Delgado, incluye también el apellido materno, que es fundamental en la vida del héroe ecuatoriano de todos los tiempos. Y usted ha creado prácticamente una academia, como lo señala aquí su chaleco, Academia Nacional de Historia Alfarista, en la cual usted es el presidente, y a través de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, que usted también ha presidido, esta academia la lleva adelante con varios gestores culturales y con varios comunicadores a nivel del Ecuador. Sí, efectivamente. Entonces, como las sedes de las academias todas están en Quito, en Guayaquil, yo siempre tengo la convicción de que los manabitas debemos ser originales. Entonces surgió en mí la idea, y hablé con el doctor Enrique Ayala Mora, hablé con Sergio Núñez, historiadores, hablé con otros pensadores del país, y me dijeron: tu idea es brillante, pero nadie más que tú para conformarla, para organizarla y presidirla. Entonces organizamos aquí una gran asamblea de historiadores que han escrito libros sobre Eloy Alfaro, que han escrito poesía sobre Eloy Alfaro, que han escrito ensayos sobre el libertador Eloy Alfaro, y me dieron el honor de nombrarme presidente de la Academia Nacional de Historia Alfarista, que cada 5 de junio, cada 25 de junio, cada 28 de enero, realizamos aquí en la sede del Ateneo de Manabí actos realmente cívicos de trascendencia nacional e internacional. Doctor, y de Eloy Alfaro, para usted, ¿qué podría decirnos ya en su legado que dejó? Bueno, le cuento que en mí ocurrió un fenómeno especial. Como yo venía pidiendo a Quito, a las autoridades de la ley penal García Moreno, que me permitan visitar la celda donde mataron a Eloy Alfaro, me negaron muchas ocasiones. Y en esto tengo que reconocer que en una carta que le envié al expresidente Rafael Correa,
el presidente autorizó ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que me permitan visitar la celda y filmar el recorrido que va a salir en mi libro inédito, El Faro en Llamas. Entonces me abrieron esa celda tenebrosa, tétrica, con cadenas, con candados oxidados, y yo entro y veo un relicario. Al ver el relicario me arrodillo ante la imagen de Alfaro y yo siento, porque sentí 3 palmadas aquí, 3 palmadas en la cabeza. El espíritu de Eloy Alfaro está en esa celda, vivió en esa celda, vivió en mí. Y allí prácticamente mi vocación de hombre, autor de libros sobre Alfaro, creció mucho más. Mi admiración a Eloy Alfaro el Grande, porque en Eloy Alfaro tenemos que admirar que surgiendo de un pueblito, Montecristi tenía 800 habitantes en 1842. Y en esa época no había el internet, no había el digital. Para ir a Quito había que coger barcos a Guayaquil y de ahí subir a caballo. Entonces, Eloy Alfaro, en medio de eso, sin haber asistido a escuela, colegio, universidades, teniendo prácticamente profesores de la Ilustración de Europa que trajo su padre a su casa en Montecristi. Y la idea de su padre, llevarlo muy joven a recorrer los pueblos de América en la venta de sombrero. Alfaro se relaciona con los grandes precursores de la independencia de esa época y va teniendo ya un conocimiento amplio de lo que necesitaban los pueblos. Por eso cuando apenas tenía Eloy Alfaro 16 años de edad, en el Cerro Centinela de Montecristi se juramentó como Bolívar en Montesacro para luchar por la independencia y la libertad de los ecuatorianos. Y luego en 1864, una heroína, una mujer, Isabel Muentes, lo cita a su hacienda de Corrales en Colorado y le dice: Eloy Alfaro, están siguiéndote para matarte, el gobierno de García Moreno, empuñe este fusil y inicie hoy la revolución. Y ese día Eloy Alfaro apresó al gobernador de Manabí, Francisco Javier Salazar, general, que para entonces Manabí, Montecristi era capital de la provincia, porque por una peste, los incendios, de 1862 a 1867 Montecristi pasó a ser capital de Manabí. Apresó al gobernador y lo llevó preso a Corrales, en Colorado. Allí hubieron 3 días de negociaciones. Salazar, que era muy astuto, ofreció pasarse al lado de Alfaro. Van a Montecristi a firmar el armisticio y allí intentaron matarlo a Alfaro. Doctor, ya usted, aparte de Eloy Alfaro, que ha sido sobresaliente en sus libros, usted también escribe cuentos, ha escrito cuentos. Platíquenos sobre eso. Bueno, yo me considero realmente un narrador. La Casa de la Cultura de Guaya me publicó un libro de poesía, pero descubrí que en esa vida universitaria uno está que no tiene realmente un rumbo definido hasta que lo va definiendo ya al paso de los años, va formando su personalidad. Entonces me decidí a ser periodista, narrador e historiador. Dejé a un lado la faceta poética y en ese contexto, porque la Universidad de Guayaquil me publicó poesía y cuentos universitarios y luego he seguido publicando en algunos periódicos, revistas del país y del exterior, y tengo, una vez que me desocupe de los nuevos libros que estoy en preparación, Eloy Alfaro en Llamas, Puerto Viejo en la Historia. Luego que me desocupe de esas actividades, tengo un libro ya en mente que se llama Cuentos de mi vida, de la vida real mía, llevarla al realismo mágico. ¿Cuándo ya tendremos ese gusto de tener el libro de su vida a través del cuento? Bueno, si el gran arquitecto me depara algún tiempo más de vida, yo creo que primero, ya estoy saliendo, ya vamos a hablar de mi gran libro, sí, álbum, Para mí en la historia. Estoy ya trabajando en el gran libro Puerto Viejo en la Historia, también 200 años de historia, y luego en el libro Eloy Alfaro en Llama en 2 tomos, ahí ya quedo libre, y ya tengo los borradores de alrededor de 40 cuentos y relatos, creo que voy a llegar a 50, pero todos se refieren a capítulos de mi vida, como aquel de la Casa de la Cultura, como aquel cuando un día mi madre va a pedirle trabajo al doctor Rubén Darío Morales, que era presidente del CRM, para mí y para mi hermano Limber, que ahora vive en Miami, y el doctor Morales dijo: pero tus hijos son unos vagos, yo no puedo darle trabajo a unos vagos. Yo ya estudiaba el primer año del Colegio Olmedo, pero mi madre pidió para los 2 en un gesto bondadoso. Mi madre llegó llorando a la casa. El doctor Rubén Darío Morales había recibido apoyo de mi madre, que ella en su primera etapa de vida perteneció a aquel alto comercio de Puerto Viejo. Primero fue casada con un señor Benavides, de gran fortuna económica, y mi madre lo apoyó al doctor Morales para sus estudios. Con ese pago que recibió, llegó llorando mi madre a la casa.
Y bueno, va a pasar el tiempo, veamos qué pasa. Luego ya, estudiando yo en Guayaquil, el Club de Leones de Puerto Viejo que presidía el doctor Rubén Darío Morales provocó a todos los universitarios del Ecuador un concurso nacional de cuentos. Entonces yo participé con un cuento. ¿No recuerda cómo se llama el cuento? No recuerdo cómo se llama el cuento realmente, todavía. ¿Cuál era la temática? Pero sí hice un cuento sobre este tema. Entonces, en el cuento obtuve el primer premio nacional. Me citan del Club de Leones a recibir el León de Oro, y a quien le corresponde colocarme el León de Oro era el quien era presidente, el doctor Rubén Darío Morales, que se remordía los labios al colocarme el botón de oro, porque según él, los hermanos Iglesias eran unos vagos y le habíamos demostrado que no era así. Así es la vida, le cuento. Así es la vida, son anécdotas, todas son llevadas al cuento, y el cuento se titula Doctor, un trabajo por favor. Doctor, ¿qué más puede destacar de su obra dentro de la Casa de la Cultura y qué le faltó hacer a usted dentro de la Casa de la Cultura que usted considere que faltó algo por hacer o piensa que... Claro que faltó mucho por hacer. A ver, dentro del orden de publicaciones no tengo observaciones porque tuve créditos, me abrían los créditos y el escritor que llegaba, si la Casa de la Cultura no tenía, yo personalmente financiaba el 50% de la publicación. Ahí no tuve problemas. En caravanas culturales tampoco, porque creamos extensiones en casi todos los cantones. Creamos una Casa de la Cultura y usted se refirió a Argos. Creamos efectivamente Jueves Culturales Argos, que hoy ha retomado el licenciado Julio Villacrece con la Fundación Argos, en buena hora, porque Argos, el nombre Argos debe tener mucha respetabilidad en Manabí en todos los tiempos. En la década de 1920, el siglo anterior, llegó a Puerto Viejo un militar amante de la cultura, poeta, escritor, ensayista, el coronel José Antonio Gómez González, padre del gran periodista Luis Gómez Briones, que ya falleció. Entonces él llegó a vivir al Recreo, Cine Jardín El Recreo, y allí convocó a los jóvenes poetas, escritores, narradores, intelectuales de la época, y dividió en 3 grupos, jóvenes, medianos y mayores pasados de 22, 24 años. Y allí él tituló La Generación Argos, y se publicó una revista Argos, que se fundó primero que Iniciación, pero murió a los 7, 8 años, porque casi todos fueron a estudiar en Guayaquil. El doctor Rufino Lor perduró con la revista Iniciación durante alrededor de 17 años. También recuerdo que publicaron libros a jóvenes poetas. Claro, claro. Yo recuerdo. Hicimos ahí Joven Poesía Manabita, Jóvenes Narradores Manabitas, de toda la temática de publicación, y inundábamos los núcleos del país con publicaciones, y conseguí en la matriz el apoyo con el material. Pero el núcleo de Manabí fue ejemplo durante muchísimos años ante todos los núcleos del Ecuador, y eso obviamente valió para que en el contexto nacional me elijan a mí presidente nacional subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ejercí el periodo durante 2 años, cuando fue presidente el profesor Edmundo Rivadeneira Meneses, y me encargué de la presidencia nacional durante 3 meses, cuando él era profesor en universidades de Europa, se fue 3 meses, me encargó la presidencia, y aquí hay una anécdota. Encargado de la presidencia, visito las bodegas de la Casa de la Cultura y vi que había más de 30.000 libros en bodega, libros allí archivados de poetas, escritores, novelistas. Entonces pedí un inventario y ordené que me hagan 300 paquetes de 100 libros cada uno. Contraté los carros del Panita Paredes durante 4 o 5 viajes y ordené acá a la Casa de la Cultura de Manabí que repartieran esos 300 paquetes a escuelas, colegios, universidades, bibliotecas, comunidades, bibliotecas populares. Cuando llegó el profesor Rivadeneira, le pasaron el chisme que yo había vaciado las bodegas y me llamó, me reclamó: Dumar, me has vaciado las bodegas. Agradezca, profesor, que no me pude llevar en ruedas la matriz de la Casa de la Cultura Puerto Viejo. Se me reía y ahí pasó. Una anécdota también que está en Cuentos de mi vida. Doctor Dumar Iglesias, me manifestaba acerca de sus actividades, sus gestiones dentro de la Casa de la Cultura cuando fue presidente. ¿Y qué le faltó, según usted, hacer dentro de su administración cultural? Bueno, realmente yo solo tengo palabras de reconocimiento a la membresía institucional, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, que por varios tiempos, por algunas temporadas me designaron el mejor funcionario público de Manabí, a nivel nacional el mejor presidente de núcleo provincial, y todos esos son reconocimientos que llevo grabado en mi pensamiento de gratitud
Pero obviamente que yo tuve un sueño cuando expropié Cine Jardín El Recreo, y luego seguimos con más expropiaciones, más compras de terrenos adyacentes, y cuadramos en cerca de un área de terreno para construir allí Ciudad Cultura. Y el proyecto Ciudad Cultura, hicimos una hermosísima maqueta, un proyecto en contribución estrecha de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, su Facultad de Arquitectura, y lo presentamos al gobierno del presidente Correa. Y al presidente le gustó el proyecto y dio luz verde para que el Ministerio de Educación y Cultura viabilizara las posibilidades de financiamiento. Pero yo ahí tuve una mano negra de alguna dama que era asambleísta manabita, no quiero nombrarla, y entonces cada que teníamos ya alguna asignación, ella con su mano negra intervenía y desviaba los recursos que debían llegar para el gran teatro de la ciudad, que es un sueño que debe continuar, ese sueño adelante, porque ahí en la Casa de la Cultura debe construirse el gran teatro de la ciudad. Entonces salí realmente con algo de frustración al no haber podido construir ese gran proyecto hecho por la Universidad de San Gregorio, que estuvo a puertas ya de tener el financiamiento y publicarse el llamamiento a licitación, pero con una mano negra de una dama manabita que era asambleísta no permitió su ejecución. Doctor, ¿cómo ve usted el escenario actual en cuanto a función cultural de la Casa de la Cultura? Bueno, yo estoy bastante alejado 100% del tema institucional, pero también comparto una especie de sufrimiento, porque cuando yo salí de la Casa de la Cultura, el presupuesto era $600.000 anuales, y lo han ido rebajando, que hoy leía que el presupuesto es $340.000, $360.000, es decir, se le han llevado casi al 50% en apenas 6, 7 años, algo horroroso. Cómo quieren prácticamente ir extinguiendo a la entidad rectora de la cultura manabita. Entonces yo más vale tengo palabras de comprensión, de ver que el actual director provincial, cómo puede desenvolverse si prácticamente un 70-80% se le va en gasto corriente, y por eso es que usted no ve ninguna publicación, porque las publicaciones son costosas, y si ese uno tiene que ser 10, 20 y continuado. Entonces yo más vale tengo palabras de comprensión, porque el centralismo absorbente no le envía los recursos para poder activar el desarrollo cultural. Doctor, vamos a adentrarnos un poquito más acerca de su vida más personal. Voy a preguntarle cuántos hijos tuvo, cuántos nietos tiene. Bueno, yo tengo realmente 7 hijos, perdón. Hijos, Iglesias Briones, Iglesias Peralta, Iglesias Montaña. Tengo alrededor ya de 12 nietos, tengo 2 bisnietos, que me dan alegría de la vida. Los bisnietos más, y los nietos son una bendición de Dios, algo que llega a la vida de uno para decirle, prolóngate, vive un poco más. Y por eso es que frente a las eventualidades de salud que he tenido, ya me cuido yo, porque fui un desaforado en la comida, en la actividad diaria personal, pero ahora tengo que cuidarme porque en esa vida familiar a la que me he reintegrado luego de la jubilación, he encontrado una felicidad realmente extraordinaria. Doctor, ¿en qué año nació usted? Bueno, yo nací en 1948. ¿La fecha? En mi cédula está 23 de abril, pero mi madre me dijo que como era invierno, que yo nací el 1 de abril, porque me inscribió aquí en Puerto Viejo el 23 de abril, de tal manera que yo me celebro, mi familia, mi amistad me celebran el 1 de abril. El 1 de abril último celebramos aquí 75 años de edad, es decir, una edad de diamante. No, yo celebro cada 5 y cada 0, ojalá llegue a los 80, 85, 90, para continuar celebrando con mariachis, con versos y con canciones. Doctor, ¿cómo se considera como ser humano usted? Bueno, yo me considero un ser bastante disciplinado, un poco perfeccionista, un poco enérgico en la realización de mis cosas, pero también la humildad para mí debe ser un factor preponderante. Yo nunca me cansaré de decir que cuando mi madre tenía necesidades porque era costurera, yo salía a vender periódicos en El Universo. Y cuando vi que mis compañeros, amigos, jóvenes, vendían lotería y ganaban más, también salía a vender lotería. Cuando yo tenía listo un cajón para lustrar zapatos, mi padre me descubrió y me botó el cajón al barranco del sindicato de choferes, que era Río anteriormente. De tal manera que yo tuve una juventud de pobreza, una juventud que sentí la pobreza
Y por eso mi vida está llena de pobreza, de humildad. Y aunque he tenido todos los honores, todas las riquezas, todos los amores, sigo siendo un hombre lleno de humildad y lleno de vocación para hacer el bien a quien se pueda. ¿Cómo recuerda a su mamá? Mi madre realmente fue una heroína. Mi madre fue costurera. Mi madre hacía unos chocolatines especiales para vender en las tiendas que me mandaba a entregar y yo me le cogía 3, 4 chocolatines y se quejaban porque llegaban fallos los 100 chocolatines a las tiendas. Pero mi madre fue una mujer que tuvo un primer matrimonio muy insolvente económicamente, luego se divorció y se encontró el destino con mi padre. Mi padre empleaba la función judicial, alguna vez fue taxista y tenía necesidades económicas también. Entonces mi madre hasta altas horas de la noche cosía para los vecinos, para la gente que ya eran sus clientes, y fue una luchadora total. Luego una hermana mía se fue a vivir a Nueva York y se llevó a mi madre a Nueva York, pero en mí ocurrió realmente algo inusual. Yo pasaba era llorando la ausencia de mi madre y le escribí a mi madre a los 6 meses que vuelva por favor, que yo no podía vivir sin ella. Y mi hermana me decía, no, que ya antes me tenía la visa para que yo vaya a vivir a Nueva York. Pero el amor de mi madre hacia mí pudo más. Le envié los pasajes y mi madre a los 8 meses de estar en Nueva York se vino ya a vivir conmigo a Puerto Viejo y pude compartir con ella la felicidad hasta su vejez. ¿Y su papá cómo lo recuerda? Mi padre fue un hombre muy duro, muy enérgico, nos crió prácticamente a latigazo limpio. Era muy ejecutivo, pero yo agradezco en él porque cuando me gradué de bachiller, me dijo, realmente yo veo que eres un hijo talentoso. Aquí en Puerto Viejo, en el medio, te van a cerrar las puertas. Ándate a Guayaquil. Y me dio un mes de sueldo, que en esa época era 300 sucres, 400 sucres, con lo cual yo pude llegar a Guayaquil y arrendar mi primera pieza de habitación, comprar un mes de la tarjeta para comida en un restaurante, matricularme en la universidad. Yo agradezco a mi padre ese capítulo especial del impulso que me dio para ir a estudiar a Guayaquil. ¿Cuántos hermanos tiene? Yo tengo realmente 10 hermanos. ¿Usted qué número es dentro de los hermanos? Yo soy el número 4 de los 10. ¿Todos están vivos? 2 hermanos fallecidos, 8 están vivos. ¿Se llevan muy bien? Sí, excelentemente bien. 2 viven en Estados Unidos, el resto aquí. Doctor, ¿a qué personalidades usted de la historia, de la política admira? Yo sí sé a quién me va a decir, quizás Eloy Alfaro, pero aparte de Eloy Alfaro, que yo sé que lo admira con todo su corazón, ¿a quién más me podría señalar que admira dentro de la historia universal, dentro de la historia ecuatoriana, en cualquier área? Bueno, yo admiro a Jesucristo en primer lugar. Jesucristo es un hombre redimido que vino a la tierra para salvarnos y ofrendó su vida por nosotros. De tal manera que cuando a mí, muchas veces, yo fui en mi juventud insurgente, lanzapiedras, y aquí una anécdota. Cuando yo estaba en ese CRM de asistente general de gerencia, el doctor Alberto Lara, ocurrió la vacante de jefe de Relaciones Públicas. Y el doctor Lara me dijo, usted que escribe aquí en la provincia, en revista, usted debe ser. Pero digo, en esa época no había la ley de profesionalización del periodista, no había nada. Pero doctor, el directorio, hay que hablar los votos. Entonces llamó al obispo de Puerto Viejo, Monseñor Carvajal, para que me recibiera y fui donde el obispo. Digo, Monseñor, el doctor Lara me envía porque soy su candidato a jefe de Relaciones Públicas. Venga acá, jovencito. Me sentó al lado, me abrió un álbum. Yo lanzando piedras, quebrando los ventanales del obispado. No una, varias ocasiones. Usted lanzándome piedras aquí, me viene a pedir el voto. Pero, Monseñor, usted es hijo de Dios y está en el mundo para hacer el bien a los arrepentidos, a los pecadores. Y esa fue mi juventud realmente, insurgente, revolucionario. Pero yo he cambiado. Quiero que me dé la oportunidad. Usted va a tener mi voto. Y fui nombrado por el directorio jefe de Relaciones Públicas del Centro de Rehabilitación de Manaví. ¿A quién más admira? Bueno, yo admiro realmente a Indira Gandhi como una de las mujeres más valiosas del mundo y por eso una hija mía se llama Indira. ¿No? En honor a Indira Gandhi. Dentro de la poesía, Walt Whitman. Para mí Walt Whitman, el poeta de la sí. naturaleza de todos los tiempos, Bueno, lo admiro realmente. Lo admiro realmente, ¿no? Doctor, ¿cuál es su color preferido?
El Celeste. ¿Por qué? Bueno, en el Celeste tengo muchas historias, muchas pasiones amorosas, mucha mi ropa, la mayoría es celeste, y ese es el color que me ha acompañado toda la vida preferentemente. ¿Y su comida preferida? Bueno, en la comida manabita todo, yo era un fanático de la gastronomía manabita, pero hoy por hoy soy un esclavo de mi señora que me prepara la comida que no me afecte a las arterias de mi corazón. Doctor, y aparte de esto, ¿qué más le gusta hacer? Aparte de ser escritor, ¿tiene alguna otra faceta? Bueno, aparte de todo, de repente una copa de vino es un vaso dilatador también, y eso acostumbro yo en mis sesiones, brindar vino. Efectivamente, lo que a mí me apasiona es jugar con mis nietos, mis bisnietos. Es una cosa extraordinaria que como que Dios nos depara algo maravilloso para retomar brillos, retomar fuerzas en la vida, ¿no? Y ese es mi pasatiempo, estar preocupado por ellos, ver qué les falta, ver cómo puedo hacerlos sonreír, cómo puedo jugar, cómo puedo pasar el tiempo con ellos. Pero aparte, yo dedico 6 horas diarias a la investigación científica y académica. 6 horas diarias que muchas veces terminan de 8 de la noche a 2 o 3 de la madrugada. Y luego ya culmino mi tarea de investigación, escribo y borro y tacho y echo al tacho los papeles que no sirven y vuelvo a hojear. Luego ya me dedico al sueño, duermo entre 8 y 10 horas diarias para retomar la vida cotidiana, ahora como jubilado, ya un poco más tranquilo. ¿Cuál es su frase de vida que le ha ayudado a usted o de algún personaje que admira? ¿Qué frase destacada nos podría mencionar? Bueno, yo creé en la Casa de la Cultura un lema que lo sostengo todavía: Manabí, potencia cultural. Para mí Manabí es una potencia cultural lamentablemente preterida. Cuando yo exigía el Conservatorio Nacional de Música en Manabí, me dijeron, ya tiene Ambato, ya tiene Robamba, ya tiene Cuenca, ya tiene Quito, ya tiene Loja, pero si tienen ellos, ¿por qué no puede tener Manabí? Pero el centralismo siempre nos negó la posibilidad de tener el Conservatorio Nacional de Música. Cuando pedíamos cuánta cosa para mí, no, ya hay en Loja, en Quito y en Guayaquil. De tal manera que mi lema preferido es Manabí, potencia cultural. Y hablando de música, ¿cuál es su música preferida? Bueno, yo siempre me gusta la música clásica, Mozart, Beethoven, tengo los clásicos de ellos. Me gusta de noche ubicarlos en medio de la investigación científica. ¿Y su escritor predilecto? Mi escritor predilecto, indiscutiblemente, que hay 2, Montalvo y Vargas Vila. Son los 2 aquí. Y Juan Montalvo fue muy amigo de Eloy Alfaro. Los mejores panfletarios que ha tenido el Ecuador, porque ellos hicieron un periodismo insurgente, un periodismo combatido, y obviamente que fueron los asesores intelectuales de Eloy Alfaro. ¿Cuál es el legado más importante de Alfaro, según usted? Habernos transformado en una nación que estaba en el trasmundo de la civilización, en una nación que se incorporó a los pueblos civilizados de América y en los principios de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Haber creado el registro civil, haber creado las instituciones democráticas del Ecuador, haber creado la columna vertebral de la democracia, de la libertad de los ecuatorianos, el laicismo, creando los normales laicos, donde surgieron las primeras mujeres normalistas, haber construido el ferrocarril más difícil del mundo, que lo inauguró el 25 de junio de 1908, el día de su cumpleaños, y como paradoja del destino, años más tarde, en 1912, cuando vino como mediador de paz, en medio del levantamiento del Tigre y Bulubulo, el general Pedro J. Montero, porque quería Leonidas Plaza ser presidente otra vez. Alfaro logró la mediación de Estados Unidos e Inglaterra y logró la paz, pero Leonidas Plaza lo traicionó y lo embarcó en el tren que Alfaro había construido por la unidad de la patria, junto al Piano Páez, Manuel Serrano, Flavio Alfaro, Luciano Coral, a Quito, junto a sus tenientes, para que sean prácticamente asesinados en el Panópticos el Domingo Rojo de Quito, el 28 de enero de 1900. Entonces yo sostengo, y por eso mi vocación alfarista de toda la vida, que Eloy Alfaro, luego que llegó a Quito con sus tenientes al Panóptico, lo mataron al mediodía, lo arrastraron por las calles, pero desde su incineración elegido, Alfaro está en la historia, está en la inmortalidad, está cabalgando los huracanes de los siglos. Claro, y en este libro que usted detalla de los asesinos de Alfaro, es una muerte que costó muchísimo en cuanto a lo que tenía que ver con la jurisdicción, con las leyes, que realmente no se llegó como
a un acuerdo y no se sentenció como debía ser a las personas que estuvieron en esa revuelta y los asesinos. Claro, el asunto está en que Alfaro había tocado los cimientos de los terratenientes, los cimientos de la banca ecuatoriana. Entonces Alfaro ya no era útil. Fue útil en la primera revolución, en sus primeros 2 gobiernos, pero ya Alfaro ya no era útil. Había que gestionar, entonces se confabularon contra él la alta jerarquía de la cúpula de la Iglesia Católica, los terratenientes de la Sierra, la banca de Guayaquil, y programaron, planificaron el asesinato de Eloy Alfaro y sus tenientes. Pero como yo sostengo, pues Alfaro desde allí está en la historia, está en la inmortalidad, cabalgando los huracanes de los siglos. Doctor, algo que nos pueda decir, un mensaje especial para todas las personas que están escuchando el programa, principalmente los jóvenes. ¿Qué mensaje usted les daría a los niños, a la juventud? Muchas gracias. Yo quiero realmente expresar que no hay que perder la esperanza. Los movimientos culturales son cíclicos. Las actividades artísticas son cíclicas. El paso de los hombres por las instituciones son cíclicos. Pero yo, por ejemplo, he planteado que se conforme el Comité Probicentenario de Manaví de urgencia. Lo pedí hace 8 meses al señor prefecto. Los bicentenarios se aprovechan para inaugurar cines, teatros, museos, pasos a desnivel, pasos peatonales, jardines, parques, avenidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a inaugurar el bicentenario, por favor? Entonces ese es el mensaje que yo digo, que de inmediato trabajen las autoridades, los elementos representativos de la provincia en conformar el Comité Probicentenario y cojan este libro, Manaví en la historia, sea un referente documentado para sentirnos más orgullosos, más manavitas, más ecuatorianos y saber que siempre aquí en Manaví es el territorio donde nació la ecuatorianidad. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden, doctor? Bueno, el pensamiento de un recordatorio sería que fui un pensador que vivió su vida investigando y escribiendo. Ya en la parte final, doctor, ¿qué le gustaría decir a toda la gente que nos está viendo en este momento? No solamente sabe que es el medio digital, que sale para todo el mundo. Yo solamente quiero decirle que he tenido algunas entrevistas en mi vida, pero con usted, doña Erika Yesenia, ha escudriñado la fibra más íntima de mis sentimientos, ha explotado en mí diversas vocaciones, diversas interpretaciones de mi vida, y yo sí me creo un libre pensador, un hombre luchador, que he tenido como vocación en mi vida la perseverancia y que sé que hay que dar el primer paso para poder triunfar. Y esa es la vocación de mi vida. Me considero un triunfador y espero seguir triunfando en todos los proyectos que tengo. Muchísimas gracias, doctor Dumar Iglesias Mata, por esta entrevista en mi programa Huellas y Retrato. Ha sido un gusto. Saludos afectuosos a todos nuestros amigos y amigas que han estado en sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A usted, doña Erika Yesenia. Gracias. Gracias.